O sea, vamos dándole. Vale. Vamos a platicar hoy, les decía yo que he visto en todas estas empresas, desde empresas familiares más o menos pequeñas hasta empresas muy grandotas, como la expectativa que hay y también un poco el rechazo, sobre todo gente de mi rodada y de nuestra rodada, de muchos de nosotros. Hay rechazo y hay también este tema de, híjole, tenemos que aprender a hacer cosas diferentes y distintas. Les voy a platicar rápido 2 minutos de dónde salí y por qué me empecé a especializar en el tema de la inteligencia artificial. Yo originalmente hace 1000 años estudié diseño gráfico en la Ibero y yo salí de diseño gráfico por ahí de 1988, 89 y mi primera computadora la compré hasta 1990 y todo mundo en el mundo del diseño gráfico se empezó a asustar porque dijeron nos vamos a quedar sin chamba y yo me puse feliz porque esta imagen que ven era, yo no sé si tuvieron amigos durante la carrera que estudiaban diseño gráfico, pero decían que nos íbamos a graduar de veladores, no dormíamos, nos las pasábamos haciendo bolitas de tinta china, rayitas, llegábamos con maquetas, con acuarelas y dibujos, y todo eso interrumpía en la creatividad. A mí lo que me parecía es que si me contrataban a mí como despacho de diseño para hacer un proyecto de imagen corporativa, pues yo no hacía la mejor imagen corporativa, hacía la imagen corporativa que podía yo dibujar, trazar, que me llevaba menos tiempo, y con las computadoras realmente nos hemos podido dedicar más a ser creativos y hacer esta función mucho más interesante. Le platicaba también yo a Philip antes de que se empezaran a juntar todos. Mi esposa me dice que soy así como el ave de mal agüero de muchas profesiones porque empecé a trabajar en una editorial alemana, en Bauer Media, y lanzamos un par de revistas aquí en México que tuvieron mucho éxito en Alemania y en España. Y entonces las lanzamos aquí, era la revista Por Ti, y vendíamos 400,000 revistas quincenales, era una maravilla. Y de repente con la llegada de las redes sociales y el mundo digital, empezamos a vender 80, 40. Luego entré a dirigir el grupo medios de nuestro gran amigo Miguel Ortiz Monasterio, mi padre, y por ejemplo, la revista Dónde Ir, que vendía 40,000 revistas semanales, no vendía nada. Entonces, pero empezamos a hacer esta transformación digital y en redes sociales tiene más de 10 millones de likes y de participación, y de usuarios fijos tiene 4 millones. Entonces, esta transformación digital ha sido, la verdad, me ha llamado muchísimo la atención. Más adelante me dediqué, estudié publicidad también en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, y platicando con Juan Cristóbal Ferrer me decía, oye, está cambiando cañón la publicidad, está haciendo mucho digital y no sabemos qué hacer, y entonces me fui a trabajar en la publicidad, y por eso les digo que mi esposa me dice, vas a la publicidad, y ahora también las grandes agencias de publicidad están viéndoselas muy difícil para poder hacer negocios, porque hay una gran confusión de las marcas de cómo utilizar el mundo digital para comunicarse. Nos pasó en el mundo editorial que decíamos, vamos a hacernos digitales, y era hacer PDFs y subirlos, y de eso no se trata. Realmente Grupo Expansión y Condé Nast fueron de las dos empresas que entendieron muy bien lo que había que hacer, era transformarnos de tener lectores y de vender revistas a tener audiencias y tener un medio de comunicación, y eso ha hecho una transformación increíble. Y bueno, doy clases en la UP, doy clases en la carrera de comunicación, y ahí también he visto un cambio enorme en la comunicación en general, y una cerrazón de muchos profesores ahorita en el tema de la inteligencia artificial, de decir, hay que tener cuidado que no utilicen la inteligencia artificial, hay que comprar este software que puede leer todos los exámenes y todos los trabajos que nos presentan para detectar si la hicieron con inteligencia artificial o no. Y yo digo, más bien hay que enseñarlos a pensar y a usar la inteligencia artificial. Lo más difícil en este momento no es si la inteligencia artificial sí, si la inteligencia artificial no, sino es un cambio estructural de cómo pensamos y cómo hacemos las cosas dentro de la escuela,
y dentro también de las empresas. No se nos olvide que esta es la cuarta revolución industrial. La primera fue la máquina de vapor y el cambio que hubo ahí en la educación fue total y absoluto. Pero no fue tan rápido porque mucha gente dice, no hombre, no pasa nada, ya vivimos la revolución industrial. Sí, pero el cambio fue de 60 años de la gente de vivir en el campo y tener talleres, a irse a las ciudades y trabajar en fábricas, y de que el sistema educativo cambiara para generar un tipo de obrero que pudiera trabajar en las fábricas. Fue un cambio radical. Ahorita está pasando algo similar que ha sido menos drástico. La buena noticia es que pensábamos muchos que iba a haber despidos masivos, qué empleos estaban más en riesgo. Más adelante vamos a ver un poquito de estadísticas, o los platico más adelante, pero más que despidos masivos, ha habido un cambio estructural de cómo estamos llevando a cabo nuestro trabajo en nuestra área. Entonces, todos vemos estas imágenes. Le platicaba yo también antes de que iniciara la sesión de que mi esposa se fue a Cancún con mi cuñada porque fue su cumpleaños. Yo me tuve que quedar a trabajar, pero bueno, el tema es que me mandó unas fotos de ella abrazándose de chiquita como bebé, y luego mi hija también hizo lo mismo, y entonces todo el mundo dice, wow, la inteligencia artificial está padrísimo, y vemos estas imágenes, y vemos fake news, y vemos videos que ya no sabemos qué demonios van qué es real y qué no es real. Pero la pregunta de fondo y el tema central de esta conversación con ustedes es, a ver, esto está muy divertido, está muy padre, está padre estar scrolleando y meterte a TikTok y a Instagram y enseñar y ver estas fotos, pero ¿a mí de qué me sirve estas imágenes? ¿De qué me sirve esto que está chistoso, divertido, o está para asustarnos? Porque la verdad, hablando de medios de comunicación, la inteligencia artificial sí es una amenaza gigantesca. Pero hablando de modelos de lenguaje y hablando de nuestras empresas, utilizar ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, lo que quieran, es la verdad una ventaja competitiva impresionante, y ahí es donde me he concentrado, donde hemos hecho este think tank que se llama Enterprise Thinking, para ver realmente cuál es mi objetivo y para qué necesitamos realmente de la inteligencia artificial, no en el mundo de los medios, no en el mundo de allá afuera, sino yo como persona en mi trabajo, yo como persona, como director de empresa en mi empresa. Y nos topamos con este gran mito de la inteligencia es inteligente, piensa. Hemos construido como un gran mito alrededor, desde las películas, desde los libros de Asimov, de Yo Robot. ¿Piensan o no piensan? ¿Se van a convertir en una amenaza para la humanidad? ¿O qué hacen? ¿Qué es lo que hace? Pensamos que piensa, que razona, que decide, y todo está generando muchísimo ruido, y no le estamos dando el valor que tiene para las empresas. Entender que la IA, qué hace y cómo lo hace, es muy importante. Yo quisiera preguntarles, porque es la pregunta inicial y la pregunta que nos hacemos todos en este momento es, para ustedes, ¿qué es la inteligencia? ¿Alguien me podría decir? Acuérdense que no los veo, entonces si alguien levanta la manita o alguien opina, ¿qué es la inteligencia? ¿Alguien? O sea, la inteligencia artificial o la La inteligencia. inteligencia, tú cuando conoces a alguien dices, este cuate es bien inteligente. ¿Por qué dices eso? O sea, la forma más burda es la capacidad de retener, o sea, era antiguamente la capacidad de retener información, entenderla y procesarla, ¿no? Y procesarla, esa palabra de procesar es bien interesante. Es bien importante la capacidad de resolver problemas y de solucionar problemas, también es parte de esta descripción de la inteligencia. No hay una única definición universal de lo que entendemos por inteligencia, pero la inteligencia no es solo pensar, sino es resolver problemas. Si tú contratas a alguien en tu empresa o si te van a contratar, yo les digo a mis alumnos en la universidad, a nosotros nos contratan para resolver problemas. No importa si estudiaste medicina, arquitectura, comunicación, psicología, lo que tenemos que hacer en este mundo, en este planeta Tierra, es resolver problemas. Si no podemos resolver problemas, no somos útiles en la humanidad, y entonces necesitamos este pensamiento crítico, esta capacidad de análisis
que hasta hoy solo tienen los seres humanos y estas, entre comillas, inteligencias artificiales no la tienen. En uno de los talleres que manejamos este tipo de preguntas, una directora general de una empresa bastante grande me decía, para mí no solo es esta capacidad de resolver problemas, si no los ponen en acción. Es convertir lo que pensamos, convertir las soluciones, convertir el problema que detectamos en soluciones. Si no hay resultados, si no se pone en práctica lo que pensamos, pues no sirve para nada. Y esto se los voy platicando porque quiere decir que la inteligencia artificial no es tan inteligente porque nos puede contestar muchas preguntas, nos puede escribir muchos pensamientos y correos, pero nosotros como seres humanos somos los que tenemos la capacidad de acción y de realmente hacer las preguntas adecuadas y resolver los problemas, pero tangiblemente. Una idea, si tenemos una gran idea, pero si no se la platicamos a nadie, si estamos en una junta y alguien está haciendo una exposición y nosotros pensamos, esto podríamos hacer en este caso, pero no hablamos, y si después de hablar no lo ponemos en práctica y no comprobamos que es una solución, pues estamos en una situación donde la inteligencia no se está manifestando. Entonces, la inteligencia se tiene que manifestar, se tiene que convertir en una acción y tiene que ser una solución para algo. Y entonces, ahí es donde es importante pensar, no sé si se acuerdan a muchos en el grupo o si tuvieron la oportunidad de ver que les compartí un libro que escribí que se llama La inteligencia artificial no es inteligente y tiene que ver con este sentido. Las personas que son más útiles, suena muy feo, pero que somos más útiles en una empresa, somos no solo los que tenemos capacidad de análisis y esta mentalidad de solucionar problemas, sino también que los ponemos en práctica. Los que somos líderes de equipos, los que damos clases en las universidades, los que si tenemos 30 alumnos y solo pasan 3, pues algo estamos haciendo mal, no estamos siendo capaces de que la gente aprenda y pueda salir adelante. Si tenemos un equipo de trabajo y somos el equipo menos productivo dentro de la empresa o tenemos que estar haciendo correcciones y nos sale muy caro, no estamos siendo un equipo que trabaje de manera inteligente. Siempre hay un dicho que dice, no se trata de trabajar más y más horas, sino de trabajar de manera inteligente. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Lo que hace es predecir. Si yo les digo, en la mañana me tomé una taza de, todo el mundo va a decir de café, o si llueve, no se te olvide llevarte él y vamos a decir paraguas. Esto es porque tenemos una capacidad por la experiencia de, ya sabemos qué me vas a decir, no es que yo sea un genio, sino pues, después de vivir más de 50 años, sé que te tomaste una taza de café y si está lloviendo, llévate un paraguas. Esto, a grandes rasgos, es lo que hacen las inteligencias, los modelos de lenguaje más que las inteligencias artificiales. Quiero hacer esta distinción y esta diferenciación de que ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot son modelos de lenguaje que se sirven de la inteligencia artificial, pero también ellos lo que hacen es predecir rapidísimamente. ¿Cómo funcionan ChatGPT, Claude y todos estos modelos de lenguaje? Es una cosa que se llama tokenización. Todo lo que les preguntamos y les escribimos lo tokenizan, lo hacen tokens. Y si tú le dices, el cambio climático es un problema que ya vas sabiendo, desde que pones él y esa es la C, dice cambio. Ya no sé si han visto en Google, empezó a hacer esto de que predecía lo que ibas a escribir y a veces te gana y escribe la palabra antes que tú. Es una manera predictiva de trabajar. Y entonces, esto, convertir en tokens, a lo mejor son letras, a lo mejor son palabras, es como funcionan. Y como se mide la velocidad, es el número de tokens que pueden procesar por segundo. Y entonces, es una velocidad impresionante. A lo mejor las más veloces pueden descifrar 10,000 tokens por segundo. Imagínense lo que eso significa. La inteligencia artificial, además, la empezamos a conocer y empezó a hacer ruido en nuestras empresas en 2021, 2022, cuando salió Sam Altman en OpenAI y nos empezaron a enseñar ChatGPT y dijimos, wow, qué increíble. Pero en realidad desde 1956
empezó a funcionar este tema de las inteligencias artificiales. En Dartmouth College se juntaron todos los que estaban hablando de inteligencia artificial y ahí se hizo como el protocolo, qué lenguaje iban a hacer, cómo iban a funcionar, pero pues no prendió, no se puso de moda, a pesar de que tiene ya 70 años, casi 80 años existiendo, hasta que a alguien se le ocurrió, en vez de usar el lenguaje de la lógica y de las matemáticas para alimentar a las inteligencias artificiales, alguien dijo, oye, el ser humano empezó a crecer de manera más rápida su inteligencia cuando empezó a utilizar el lenguaje. Entonces, estos modelos de lenguaje, por eso se llaman así, empezaron a funcionar mejor y más rápido y a crecer su capacidad, cuando en vez de usar modelos matemáticos y de lógica, empezaron a alimentarlos por medio del lenguaje, empezaron a poder platicar con nosotros, porque entonces aprendían a aprender. Y antes las máquinas como Deep Blue se llamaba la primera máquina de IBM que ganó un torneo de ajedrez, solo podía jugar ajedrez, no aprendía otra cosa más que matemática y lógicamente a jugar ajedrez. Hoy, un modelo de lenguaje puede aprender 10,000 cosas y además puede aprender de ti y de tu tono de hablar y de tu estilo. Y entonces, el gran cambio ha sido que en vez de educar a las inteligencias artificiales con matemáticas y lógica, les estamos poniendo lenguaje. Y entonces, como todo estaba, se juntó el hambre con las ganas de comer, y entonces, en el momento en que empezó Google a subir documentos, libros, nosotros hacíamos búsquedas, empezamos a mandar correos, escribíamos libros digitales en Amazon, se hizo un lago de información tan grande que las inteligencias artificiales ahora pueden hacer todo rapidísimo, pero toda la inteligencia artificial, el cerebro de la inteligencia artificial, somos todos nosotros. No es que haya, como en las películas de ciencia ficción, por ahí un cerebro digital oculto en un recóndito lugar, en una montaña, sino todo el conocimiento del ser humano que ha sido digitalizado es el cerebro de la inteligencia artificial. Ahí recurre cuando le hacemos una pregunta, cuando hacemos un cuestionamiento a ChatGPT, a Gemini, es un reflejo, es un espejo de lo que somos nosotros como humanidad. Esto es muy triste a veces también. En el libro que les digo que se llama El cerebro de la inteligencia artificial, hay una sección que habla del racismo, de la misoginia y de que todo el mundo se queja y dicen, es que estos robots, estas inteligencias son racistas y son misóginas, y son tal o cual cosa. Es un espejo. Si son así es porque nosotros es lo que le hemos alimentado como humanidad a estas inteligencias, y hay que tener mucho cuidado de cómo hablamos, con quién hablamos y cómo la utilizamos. Pero bueno, eso ya me hice muy filosófico. El tema de fondo es, con este background de que hemos estado platicando, es que hoy las inteligencias hablan con el lenguaje natural, y por eso a veces pensamos que son inteligentes, porque nos sorprenden, nos contestan, se empiezan a moldear a nuestra forma de ser, y eso es un peligro también, porque quiere decir que estos grupos que manejan los modelos de lenguaje son los que los educan y los programan. Ellos son los que les dicen de dónde tomar información para irlos fortaleciendo. Entonces, ChatGPT, Gemini y Claude están medio también en guerra, porque cada uno de ellos tiene un estilo diferente, una filosofía diferente de ver la vida. Claude hace poco dijeron, no queremos apoyar al Departamento de la Defensa de Estados Unidos porque no queremos participar en la guerra. ChatGPT dijo, yo sí le entro. Entonces mucha gente abandonó ChatGPT para irse con Claude. Y estos temas lo único que hacen es nutrir más incertidumbre que tenemos como personas, como seres humanos, como padres de familia, de qué va a pasar. Lo que va a pasar es lo que nosotros diseñemos que pase con el cerebro de la inteligencia artificial. Y lo que yo he aprendido en estos 14 meses es a sacar ventaja y hacer cerebros de inteligencia artificial dentro de las empresas. Y esto ha sido muy, muy divertido, porque el problema de la inteligencia artificial es cómo la usamos. La usamos al principio como una herramienta aislada, no le damos contexto, no hay un proceso, sino
Antes nos íbamos a Google y ahora nos vamos a ChatGPT o a Gemini o a lo que sea, y en la barrita le hacemos una pregunta. O le damos una orden de, oye, escribe un correo para un cliente que está enojado conmigo. Y luego te escribe algo y te dice, y dices, no, sí, es una porquería, escribe puras tonterías o alucina. El hecho de que alucinen es que no le damos un contexto ni le estamos dando toda la información que necesita. Se esperan respuestas correctas, pero hacemos prompts. Esta palabrita de prompts, bueno, hacemos prompts, que así se llama esta conversación, débiles, y entonces hay mucho ruido, pero hay poco impacto. Se confunde la velocidad, contéstame rápido, pero el resultado es que nos dan respuestas inconsistentes, porque le decimos, haz un análisis o explícame cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ahorita que está lo del crucero del hantavirus, entonces todos estamos preocupados, entonces, oye, explícame qué es el hantavirus. Pero lo que hay que hacer para que se pueda empezar a formar estos cerebros, y para mí, el cerebro para Enterprise Thinking, el cerebro para el IPADE, el cerebro para cada una de nuestras empresas o nuestras familias, es el contexto. Si yo le quiero decir a la inteligencia, dime qué es la inteligencia artificial, en vez de decirle, explícame qué es la inteligencia artificial, como para que yo se lo explique a un director general de una empresa que se dedica a la comercialización de productos alimenticios. El fin es que logremos tomar unos cursos de inteligencia artificial para mejorar. Se fijan cómo cambia si le damos un contexto y una estructura, y en vez de que haya mucho ruido, hay realmente resultados. La inteligencia artificial no es pedir respuestas, sino diseñar sistemas. Las primeras conversaciones, los primeros trabajos que tuve con alguna empresa era, como decía al principio, ¿para qué la quieres? A un director general le decía yo el otro día, oye, si tú tuvieras la contratación ideal, ¿qué perfil te gustaría tener a tu lado para hacer qué? Oye, pues es que a mí me mandan muchos reportes contables y tengo que estar viendo unas sábanas muy grandes y luego el bottom line o el P&L no queda muy claro, y este hombre era director de 6 empresas muy distintas, unas eran de transporte, unas eran de importación y venta de maquinaria pesada, tenía un restaurante y tenía una tienda de material para pastelerías. Entonces, decía, para mí esto sería ideal, que alguien me ayudara a que estos reportes me hiciera como un resumen ejecutivo de lo que se trata. Entonces, hay que diseñar sistemas, hay que darle proceso. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que no sea puro rollo, pero lo importante es, uno, estar conscientes que no son tan inteligentes como pareciera, por eso alucinan, por eso nos dan respuestas que hasta nos hacen enojar. Iba a decir reír, pero a veces nos reímos, pero a veces nos da coraje y hasta apagamos el ChatGPT y decimos, voy a hacer yo tal cosa. Y es porque hay que decidir la manera como pensamos y cómo queremos hacer el proceso dentro de la empresa para que podamos funcionar mejor. ¿Cómo se construye el valor real dentro de mi empresa? Es datos, documentos, conocimiento. El proceso, cómo funcionamos, qué pasos, qué reglas, qué decisiones pueden tomar y cuáles no. Y el lenguaje, hay que darles claras, las instrucciones claras y con contexto, porque luego le decimos, escribe un correo, como les decía hace rato, y pues tienes que estarlo corrigiendo, mejor lo hubieras escrito tú y pierdes más tiempo corrigiendo lo que hizo, pero si le das hay que hacer, como decimos en las empresas, en capital humano, el onboarding. Cuando tú llegas a una empresa, puedes tener 3 maestrías, pero en cada empresa en la que entras, la cultura es distinta, las instrucciones son distintas, el lenguaje, la gobernanza, y en capital humano, en recursos humanos, te hacen un onboarding y te dicen, hola Manuel, ¿cómo estás? Mira, este es tu lugar, vas a estar aquí en el departamento que dirige Philip, Alejandra va a ser tu compañera, y ven y te voy a enseñar, aquí están los baños y esta es tu computadora y este es tu password. Nuestra empresa, la cultura empresarial es tal, así hablamos, así es.
etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con nuestros modelos de lenguaje. Y entonces está esto que se ha puesto de moda, y no sé si por supuesto han oído los famosísimos agentes de inteligencia artificial, que son lo que realmente estamos usando hoy muchísimo dentro de las empresas y ha causado muchísima tranquilidad en equipos de trabajo, en personas, como les decía yo, que tienen 45, 50 años, hasta más, que dicen, híjole, no sé si meterme al ChatGPT porque no sé cómo funciona, me da un poquito de desconfianza a decir, oye, qué padre, tengo un agente que me va a ayudar. Y los agentes no son otra cosa que este ideal que les digo, que le decía yo a este director general, o estuvimos trabajando la semana pasada con el equipo contable y fiscal y financiero de una empresa, y por eso voy a tomar un poco el ejemplo de lo que hicimos más hace poquito, pero era, a ver, tú eres el director financiero, eres el CFO. Si ya no tienes más presupuesto, tienes el equipo de 10 personas, si tuvieras la capacidad de tener una persona más, ¿cuál sería su perfil? ¿Cómo se llamaría su puesto? ¿Cuál sería su perfil? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué quieres que te entregue como resultado? Y eso es la manera como educamos a los agentes. Ahorita les voy a enseñar un par de ejemplos de estos agentes que les platico. Lo que está en juego es importantísimo, porque yo he visto, luego estamos aquí en el grupo, en el chat, y hay gente que está muy metida y que sabe muchísimo de inteligencia y de tecnología, y hay sectores que no les gusta y que les parece que no tiene sentido y que están desviando la manera como nos educamos y como nos entretenemos, y todos tenemos algo de razón siempre, pero el tema de fondo es que la tecnología es imparable. Una vez que dejaron al tigre fuera de la jaula, nadie lo va a detener. Cuando éramos más jóvenes y empezó las calculadoras a ser suficientemente pequeñas para usarlas, no nos dejaban usar calculadora en los exámenes. Yo tuve un gran maestro de física que no solo nos dejaba usar las calculadoras, nos pegaba en las paredes del salón las fórmulas y nos decía, pues el tema no es que sepas picarle a la calculadora y que te sepas la fórmula y la saques en tu acordeón, sino que sepas qué fórmula usar, cómo despejarla y cuáles son las operaciones matemáticas que tienes que hacer para solucionarlas. Y eso la inteligencia artificial hasta hoy es algo que no hace. Si tú no le das la instrucción de qué hacerlo y cómo quieres la respuesta, no te va a quitar el trabajo porque ella no te dice, voy a hacer esto. No tan fácil. A veces pareciera que sabe, porque además están diseñadas de tal manera que siempre están de acuerdo contigo y creen y te dice que eres un genio. Philip, le haces una pregunta y te dice, Philip, qué bárbaro, tú siempre haces las mejores preguntas del mundo. Es una gran pregunta. Mira, la respuesta es esta. Y lo primero que hago yo con mi inteligencia, con mi ChatGPT, es decirle, no estés siempre de acuerdo conmigo. Antes de contestarme, hazme todas las preguntas necesarias para que me des la respuesta más adecuada. Si no sabes la respuesta, no inventes información. Dime, esta información no la encontré. Y entonces, cuando empiezo a darle esos parámetros, cambia la manera en cómo la puedo utilizar. ¿Por qué es importante el tema de los agentes? Porque antes, cada vez que hacías un prompt, tenías que decirle, no estés de acuerdo conmigo siempre, hazme las preguntas. Y ahorita, cuando diseñamos agentes, ya se quedan con ese aprendizaje y ya no hay que escribirlo. Incluso yo tengo agentes a los que nada más les pego un archivo y me dicen, como agente de análisis de tal cosa, hice el análisis del archivo que me diste. Ya ni siquiera hay que decirle qué hacer con el archivo que le compartí. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué quiero empezar a platicar y por qué muchas de las empresas, cuando platicamos de temas contables y financieros, les llama tanto la atención? Primero, este mismo director general que les platicaba me decía, al principio yo pensé que esto me iba a ahorrar dinero y que íbamos a lo mejor a tener equipos de trabajo más chiquitos, pero no. Después entendí que vamos a ser más eficientes. Si ahorita que fue abril y tuvimos que hacer las declaraciones anuales y se iba el equipo a las 10, 11 de la noche y regresaban a las 7 de la mañana o se quedaban incluso a dormir en la oficina para acabar las declaraciones, ahorita no es necesario que hagan eso. Lo pueden salir de la oficina a las 7 y acabar el trabajo más rápido, pero
mi equipo sigue siendo el mismo. No contraté más gente, pero tampoco despedí más gente. Directamente, por ejemplo, en equipos contables hay de 24,500 a 36,000 puestos que directamente pueden ser impactados. Hay estos millones de personas. Estos son los últimos reportes del INEGI por ahí. Después les voy a compartir la presentación. También es bueno que lo sepan. Voy a hacer un PDF y se los voy a compartir para que vean estos datos. Pero si nuestra empresa tiene 200 empleados y podemos pensar que a lo mejor 20 pudieran perder su chamba, no está siendo así. No están siendo estos despidos masivos, pero el problema es peor. Y ahorita les voy a decir por qué. El problema es peor, es estructural, porque los empleos que están sufriendo más son los de entrada, son los de primera vez, son los practicantes universitarios. Antes contratabas tú a un chavo recién salido de la universidad y los ponías a hacer bases de datos, captura de información, depuración, lectura de correos electrónicos, para que fueran aprendiendo la cultura de la empresa. Hoy estas cosas las hace ChatGPT, Gemini y Copilot en 3 segundos, nos sale más barato, y entonces estas chambas de primera ocasión y estos trabajos de capacitación son los que realmente se están viendo ya efectivamente afectados. Hay empresas que tienen un 36% menos de contrataciones nuevas y espacios más reducidos para prácticas profesionales de las que tenían hace un par de años. Entonces, más que estos despidos masivos, más que hacer reducción de nuestras plantillas de trabajo, estamos exigiendo mayor eficiencia, estamos exigiendo que hagan el trabajo más rápido, pero las chambas que están más en juego son estos trabajos de primer ingreso. Estos números que les enseño aquí de lo que pasa con Walmart, de lo que pasa en BBVA, por ejemplo, no son cifras comparables. Por ejemplo, estamos hablando de clientes, estamos hablando de tickets en el caso de Spin de Oxxo, Alsea, usuarios. Lo que voy es la cantidad, el volumen, los millones de personas que están ahí y que tenemos que encontrar la manera de comunicarnos, de atendernos y de procesar su información de manera más rápida. Una de las cosas que hemos hecho también en Enterprise Thinking, ahorita me acordé y no lo tenía yo ahorita para platicárselos, pero por ejemplo, en un taller que estábamos hablando de agentes y estábamos platicando de modelos de lenguaje, alguien al terminar me habló por teléfono inmediatamente y me dijo, oye, tenemos 6 meses desarrollando un robot en WhatsApp para atención a clientes y nada más no queda. Lo podríamos hacer con Gemini y sí, Gemini trabaja, Gemini tiene una liga con WhatsApp y total, en 10 días estaban ya corriendo las pruebas de atención al cliente en su robot con Gemini. Entonces, me regreso a las primeras diapositivas que son, ¿qué quieres que haga la inteligencia artificial? Idealmente, tu carta a Santa Claus es, ¿qué es? Oye, a mí me encantaría poder hacer esto con la inteligencia artificial. Oye, si yo pudiera contratar a 2 asistentes, que hoy no me da el presupuesto, pero si pudiera tener 2 asistentes, quisiera que hicieran estas cosas. Y eso es lo que podemos desarrollar. Estos casos prácticos de conciliación. Déjenme, voy a dejar de compartir esta página y déjenme irme a mi Gemini. Siguen viendo, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. esta es mi página de Gemini, que por ejemplo, yo puedo decirle, digo, algo así se me escribió, checa mis 20 correos más recientes, dime de qué se tratan y dime si hay alguno urgente que responder. Y entonces, a ver si no me hace quedar mal. Mira, aquí está, resumen de seguridad de mis cuentas, noticias de tecnología, de estos se han tratado los correos que me llegan. Hay un correo urgente,
alerta de seguridad de Google, notificación. Entonces, yo no tengo ni siquiera que entrar a mi cuenta de correos para que le pueda yo decir a Gemini que me ayude. Y lo puedo hacer con Copilot y lo puedo hacer con algunas otras inteligencias. También le puedo decir a Gemini, encuentra mis documentos sobre el cerebro de la IA en mi Drive. Toda esta chamba, todas las mañanas llegar y abrir mi correo, leer todos los correos, a decir, oye, en mis últimos 20 correos, ¿hay algo urgente que tenga que responder? Sí, Ah, buenísimo, no había visto que alguien quería hackear mi cuenta de Google y ya me avisaron. Y aquí ya le pedí el correo, me dijo el cerebro de la IA en mi Google Drive, la arquitectura del taller, mi mapa, son los que existen. Y entonces, a esta velocidad, es lo que puedo hacer en la mañana, lo primero que hago son esas cosas. Uno es para empezar a trabajar en el taller que estoy haciendo del cerebro, y la otra es, oye, qué flojera meterme en mis correos. Dime cuáles son los correos y si hay uno importante que tuviera que analizar. Ahora, los agentes en Gemini se llaman gemas, se llaman gems. Y entonces yo aquí le doy clic a mis gemas y todos estos son agentes: auditor de ingresos, conciliador, maestro, cruce de información, prevención y arqueo de antifraudes. Por ejemplo, vamos a meternos aquí. No me voy a ir a buscar los archivos, pero les platico que este es un auditor de prevención y arqueo antifraudes. Entonces, este es un histórico de lo que hemos hecho. Yo lo que hice es que lo abrí y le compartí estos archivos, tal cual. Como ven, no hay ninguna instrucción previa, solo le mandé mis archivos, y solito, como es un auditor, me dijo, como auditor de control interno, hice este análisis. Y entonces, de todas las sucursales, me dijo cuánto había vendido en cada una de las sucursales, la fecha en que se hizo el depósito bancario, el monto de la entrada de la lana, qué diferencia hay y si hay riesgos o no. Estatus de riesgo, operación normal, jineteo de lana. ¿Cómo que jineteo? Entonces me voy al resumen ejecutivo y me dice, oye, aquí hay una alerta de faltante. En tal sucursal hay un pago de 10,000 pesos, pero no está reportado en el banco todavía. Aquí hay otra alerta de faltante en la sucursal tal. ¿Qué tenían los archivos que yo le compartí? Mis reportes de venta de cada una de las sucursales y mi estado de cuenta bancario que me mandan en formato de Excel o de PDF todas las semanas. Y entonces, yo esto se lo comparto a mi agente, a mi gema, que se llama Auditor de Prevención y Arqueo de Fraudes, y me hace el análisis y me hace este reporte. Manuel, te interrumpo rápido. Fabricio y todos los que están aquí, no levanten la mano porque Manuel no las ve. Pónganse a hablar. Estamos Listo. Queremos que sea muy didáctico. A ver, me quedo calladito. ¿Alguien quiere participar? Fabricio. Sí, nada más una precisión porque estas gemas son unos chats preconfigurados con instrucciones previas para que no tengas que volver a repetir, porque es importante que todos aquí sepan y todo el mundo sepa que un agente es algo diferente que un chat prediseñado o preconfigurado, porque un agente sí puede generar instrucciones solo. O sea, la diferencia entre un agente sería: revisa el documento que tengo en la carpeta del cliente A y haz lo que tú estás haciendo con tu gema, ¿no? Analízalo, y eso es lo único que yo le diría, y porque el término agéntico es que toma acción, toma control y hace las cosas. Estas gemas, como en el caso de ChatGPT, ¿cómo se llaman? Tienen otro nombre. O sea, aquí son las gemas y allá son otro. Son como habilidades o son empaquetados de instrucciones predefinidas. Entonces es importante nada más entender, es una gran herramienta. Vienes contándolo muy bien las funciones porque ya son como trabajos preprocesados o instrucciones preprocesadas, pero el agente es algo más complejo que puede realmente hacer tareas por ti con una sola instrucción y va, investiga, resuelve, preconfigura, reconfigura, trae, o sea, analiza y después te arroja un resultado. Ese realmente es el concepto de agencia. Sí, me parece que, gracias Fabricio, tienes toda la razón.
Me parece que empecé hablando precisamente de cuando escribimos y le decimos una instrucción y le tenemos que estar repitiendo cada vez que usamos nada más eh, el renglón de escribir en Gemini o en ChatGPT o en la que sea. Y aquí cuando hacemos ya una gema, un agente o un chat, le damos las instrucciones. Yo les voy a enseñar, por ejemplo, de arqueo. Lo puedo dar editar. Nada más para que vean, yo le dije, te vas a llamar así, esta es la descripción de lo que haces, y todo este rollo es, como bien decía Fabricio, las especificaciones técnicas de lo que este modelo de lenguaje específicamente tiene que hacer por mí. Por eso les decía, yo nada más le pego el archivo porque ya sabe que es el auditor de control interno y prevención de fraudes del grupo, su misión es asegurar. Manuel. Sí. Manuel, ¿Qué más? perdón, a mí no sé si todo lo demás lo tienen, pero yo tengo tu pantalla congelada, no se ve, no se está moviendo, entonces no sé si soy yo o alguien más. Entonces, si alguien más está congelada o si lo están viendo. Para mí no está congelado, está nada más el cuadro. Yo también puedo ver bien. ¿Ves? ¿Y si se mueve? Sí, sí, se ve bien. Sí, está bien. Pues es un ejemplo. Por eso les decía yo también que el tema no es tanto la inteligencia artificial, sino nueva manera de estructurar el pensamiento de lo que queremos que haga, porque entonces sentarme y decir, ok, yo necesito un auditor de ingresos globales, ¿no? Y entonces tengo mi agente que es el auditor de ingresos globales, pero ¿qué quiero que haga? Entonces, auditoría fiscal, conciliación de ingresos globales, y entonces yo ya nada más no es como antes que yo puedo poner aquí un nuevo chat, y entonces muchos llegamos y decíamos, vamos a preguntarle a chat, oye, te voy a compartir un archivo y quiero que me hagas un análisis. Y luego te lo manda y dices, no, está mal, ese no es el análisis que le dije. Oye, no inventes, fíjate en el renglón 3 y entonces perdemos un montón de tiempo haciendo todo este rollo. Hay cosas que vamos a seguir haciendo en esta ventanita, pero si tomamos el tiempo de decir, a ver, vamos a empezar por uno. ¿Qué asistente pudiera tener yo que me ayudara a hacer una acción o una actividad? Pues necesito un analista de estados bancarios, porque tengo cuenta en Banorte, en BBVA y en HSBC. Y entonces decirle, oye, dame una conciliación bancaria con estos ingresos y con estos bancos. Pues necesitas un agente de conciliación. Entonces vamos a generar un archivo de conciliación. Y entonces, conciliación, muestreo y arquitectura. Y entonces, como decía, perdón, me voy a mover tantito. Conciliador maestro, motor de lógica del negocio. Y entonces, todo este rollo que ven aquí ya no es hacer el onboarding. Y entonces yo voy a hacer el onboarding con mi gema o con mi agente, depende con quién estamos trabajando. Y entonces es cruzar las 4 fuentes sin adivinar, basándote en evidencias, reglas de cruce y prioridad. Llave 1, fuente, las facturas digitales, los EFEDIS contra los auxiliares. La llave 2, que es operativa, la referencia del banco contra el folio de venta. Entonces yo estoy pidiéndole a mi agente que agarre mis EFEDIS, mis facturas, vea mis estados de cuenta bancarios y haga un cruce. Y también que me diga el monto exacto, la fecha, el RFC del cliente, de cuánto fue el total pagado, parcial. O sea, todas estas instrucciones es un onboarding que yo hago de mi sueño guajiro ideal, que dijera yo, oye, quiero que quiero un asistente, o estoy cansadísimo de hacer esta chamba todos los días, o cada semana me pide el jefe que le haga este reporte de conciliación bancaria con los CFDIs que recibo y que le diga lo que me han pagado y las cuentas por cobrar, o lo que hemos pagado y las cuentas por pagar. Entonces, está bien interesante. ¿También se puede hacer en Notebook de Google? Sí, mira, hay muchas funciones y muchas cosas que se pueden hacer, pero te empiezas a tener un poquito de conflictos. Por ejemplo, yo lo que hago en el caso del conciliador, si quieres, vamos a ver si tengo una muestra aquí del conciliador. Factura rechazada por falta. Aquí lo mismo que
Si lo haces en el notebook, no tienes la facilidad de este onboarding de todas las especificaciones de lo que tiene que hacer y luego hacer otro, porque yo como ven acá, yo tengo como 10 agentes diferentes y aquí lo único que hice fue pegarle, oye, tengo un depósito del banco que tengo que conciliar. Y entonces me dice, como conciliador maestro, diagnóstico, el emisor Brenda Tomás Alarcón, el estatus fiscal, el IVA se marca como exento, el análisis del conflicto, de acuerdo a o sea, todo este análisis fiscal y contable es algo que no puedo hacer con la otra app porque no le di la instrucción tan específica. Sí lo puedo hacer si le doy la instrucción muy específica en ese momento, pero no tengo la ventaja de tener 10 agentes o 4 agentes. Tiene una vocación diferente. Una vocación específica. Lo único que hace este hombre es conciliar. Lo único que hace este hombre es hacer, como si tú tuvieras un departamento contable y dijeras, a ver, tengo unos fiscalistas, ellos van a hacer todo el análisis fiscal. Y entonces hago yo mi agente, mi gema o mi asistente fiscal. Y le doy todas las instrucciones fiscales específicas que yo necesito. Y entonces tengo mi auditor. Entonces, auditor de validación de egresos. Aquí, perdón, que estoy diciéndoles para quién es y no debería estar haciendo eso, pero a lo que voy es, podemos empezar a pensar diferente la estructura de nuestro negocio y decir, híjole, yo como director, como CFO, tengo todas estas tareas y funciones, tengo un presupuesto y tengo un equipo de trabajo de 5 personas y tengo un equipo externo, tengo un fiscalista, tengo mi auditor y prevención de fraudes. No voy a dejar de trabajar con ellos, pero a lo mejor yo cada semana puedo tener mi reporte y decirle, oye, detecté este tema, ¿cuál es la mejor manera de resolver este problema fiscal? O cómo podemos hacer una estructura de deducciones. Puedo seguir trabajando con mi asesor fiscal y también puedo tener un asesor fiscal en mi gema o en mi agente. Si quieren, aquí también me fui a ChatGPT y en ChatGPT tengo lo mismo. Aquí se llaman analista de inversiones, de inventarios, perdón. Entonces, lo mismo, o sea, no importa con qué herramienta trabajemos. Yo, por ejemplo, me gusta trabajar con Gemini porque tengo todo en mi Drive y mi correo electrónico es de Gmail. Entonces puedo acceder y trabajar ahí directamente. Pero yo puedo crear lo mismo, mi analista, y lo mismo que les enseñé en Gemini, pues tenemos lo mismo de los agentes. Sí. Y ahí este GPT es como si fuera un proyecto. No, es igual, exactamente igual. Hazte cuenta, yo aquí le pongo crear. Sí. Y lo mismo que vimos hace rato en Gemini, le pongo el nombre, auditor, descripción, revisar todos los FDIs con los estados de cuenta bancarios y detectar si hay algún faltante. Instrucciones. Manuel, sí. Juan, déjame ayudar a precisar ahí. Juan hizo una pregunta, por ejemplo, lo que pasa es que la gema o el GPT lo configuras para que haga un comportamiento y ya busque específicamente o haga específicamente una tarea. Y hace rato comentaste algo y tienes razón y déjame completarlo. Lo del Notebook LM, por ejemplo, que es una herramienta también de Google, esa herramienta es como una caja cerrada, como decir, haz una investigación y vamos a hablar solo de este tema sin que vayas a internet, alucines y que te inventes cosas o me traigas datos de alguien más. Entonces, sí puedes hacer tu Notebook LM y ahí en la pantalla que nos estaba mostrando, ahí dice Notebooks. Y la gema, o sea, por ejemplo, ahí para completar, ¿no? Manuel tiene una gema que procesa pagos y hace ciertas tareas específicas. Entonces, en el Notebook LM, es por ejemplo, empaquetas a un cliente y el cliente lo organizas y le dices, pues esta es la carpeta de contabilidad, la de negocio, la de ventas, la de todo. Y luego cuando llamas a tu gema, o sea, la gema ya tiene instrucciones. Tú estás al servicio de la empresa tal y tu tarea es hacer análisis financiero, de ventas, de todo. Entonces, usa el notebook que se puede ver en la herramienta, bueno, porque yo los tengo así, cuadernos o notebooks, dice en el Gemini. Tú le puedes decir a la gema, abres tu gema, que ya sabe hacer cosas, y le dices como fuente, ahora tú ya eres un soldado de contabilidad.
o un empleado de contabilidad, y utiliza este cuaderno que se trata de esta empresa y hazle un estado de resultados o del mes de este mes. Entonces, está padrísimo porque cada mes, puedes decir. Ajá, la cada GEMA ya mes. sabe trabajar como un contable o un trabajador específico y usa el cuaderno, que es información cerrada, específica del cliente o de la situación, procesa esa información y te la entrega como una gema que después la puedes meter en un folder y lo organizas. Entonces, sí está muy, muy, muy atractivo la parte en la que puedes organizar sin contaminar la información y uniendo lo que decías, el Notebook LM, que se trata de una caja cerrada sin que traiga nada de internet, ¿no? Sin que se invente o le sume datos de alguien más, porque Gemini en algún momento tal vez, si no tenemos cuidado, podría ir a internet y traer alguna referencia. Eso, dijiste cosas muy, muy importantes, Fabricio, y me acordaste, me iba a ir a la presentación porque ya se nos está haciendo tarde, pero, por ejemplo, tanto en Gemini como aquí en el chat, tenemos también una manera de decirle los conocimientos y lo que decías, cargar los archivos. Aquí le podemos compartir los archivos que nosotros queremos que utilice para responder y son nuestros archivos. Mis archivos son los estados, o sea, si yo le quiero cargar estados de cuentas, si le quiero cargar toda la información para su cerebro, para su conocimiento, lo hago aquí y las dos, tanto Gemini, lo pueden cancelar, tiene cargar archivos y entonces ya no tenemos este problema y también hay que ponerle guardrails, un marco estructural de decirle, no hagas esto, como les decía yo hace rato, ¿no? Y también Fabricio, no te acuerdas, no inventes, no entres a estos sitios o entra a estos sitios, o sea, todas las especificaciones que tú le darías a una persona que te va a asistir, se lo puedes educar aquí en las instrucciones específicas y también le puedes cargar todos los archivos que tú tengas previos para que pueda funcionar. Vámonos, ya me voy a regresar a la presentación rápido para nada más cerrar la presentación y luego seguir con más preguntas si es necesario. El caso práctico, que es lo que acabamos de ver ahorita, cómo se hace y cómo debería de hacerse, en vez de usarlos, como decía Fabricio también, ¿no? La gran diferencia es los prompts aislados con un proceso estructurado, resultados inconsistentes con validación, con identificaciones, con un reporte, porque al final le dices, dame los reportes en un archivo de Excel, y con un archivo, con un resumen ejecutivo. Entonces, a mí, como vieron, siempre me da un resumen ejecutivo y luego me da el archivo de Excel. Y eso es porque es algo que yo le pedí. Y hay que tener arquitecturas en los sistemas, porque no solo es una gema y no solo es, sino es el proceso de esta tarea y de esta función y de este departamento, porque puede ser de marketing, ¿eh? Yo puedo hacer lo mismo con mi departamento de mercadotecnia digital y entonces decirle, tú eres el experto en mercadotecnia digital, y tienes que hacer un análisis de mi competencia en redes sociales y darme un reporte semanal de su comportamiento. Y eso es y luego con base a nuestros objetivos y el comportamiento de la competencia, diseña una campaña de mercadotecnia digital para Instagram y para, no sé, para Instagram y para TikTok con estas características y entrégame tal cosa. Entonces, entre más específicos, vamos a hacer una arquitectura de sistema donde vamos a poder hacer estructuras de trabajo. Eso es muy importante. Hay que decirle a la gema, a la gente, a lo que digamos, qué rol, o sea, eres el experto en análisis financiero, tienes que conciliar los ingresos, no inventes datos, señala faltantes, detecta anticipos y diferentes. Lo que decía también Fabricio, las fuentes, yo te voy a dar las fuentes, no te salgas del entorno, yo te voy a dar los pagos, los EFEDIS, las comisiones, etcétera, y la salida, quiero un reporte con tales características. Entonces, siempre que diseñemos un agente o una gema o como le quieras llamar, un asistente, un pasante, le decimos luego, diseña tu propio pasante universitario para que sea tu mano derecha, dile qué rol, qué objetivo, qué reglas, qué fuentes y qué quieres como salida. Y tiene una estructura totalmente diferente. No estamos hablando de inteligencia artificial nada más, sino de estructuras en nuestro trabajo. No usamos la inteligencia solo como una herramienta, sino diseñamos un sistema de trabajo definiendo el proceso de cómo funciona,
y entonces la inteligencia va a ejecutar lo que yo le diga que tengo que hacer con un sistema que diseñé. Esta es la información que vas a tener, este es el proceso que vas a hacer, estas son las reglas y esta es la decisión que voy a tomar gracias a la información que me estás dando. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer nosotros ahora es pensar, oye, pues no es que la inteligencia artificial, ni es fake news, ni es que podemos hacer videos chistosos, sino ¿para qué la quiero? ¿Qué sería mi carta a Santa Claus de idealmente qué problema tengo, qué proceso puedo seguir y cuáles son las reglas que voy a usar? Porque sí es más latoso pensar, pero vamos a pensar una vez y una vez por cada agente. A lo mejor hago un agente cada semana o cada 15 días o al mes, o solo necesito uno en realidad. Entonces, cada invento y cada descubrimiento empezó con alguien que pensó más allá, y el valor de pensar no solo es lo que nos hace diferentes a la inteligencia artificial, sino, como decíamos al principio, la capacidad de poner en práctica y de solucionar. Porque una cosa es que el ChatGPT o el Gemini me aviente una respuesta, y otra cosa es que yo diga, sí está bien esta respuesta, la tengo que validar, la tengo que corregir, y luego la tengo que estructurar de tal manera que la pueda yo poner en práctica y que eso me ayude a solucionar más rápido mi problema específico. Voy a cerrar nada más diciéndoles 3 cosas que hace por nosotros la inteligencia artificial. Nos ahorra tiempo, nos hace los procesos más, nos mejora la toma de decisiones porque nos da más información y nos permite ser más creativos. Y ser más creativos no quiere decir que hagamos mejores cosas de mercadotecnia, publicidad, sino mejores soluciones fiscales, financieras, del rumbo de nuestro negocio, porque podemos sentarnos a pensar en vez de estar haciendo cuentas y arrastrando el lápiz. Entonces, básicamente, esa era mi presentación, de compartirles, y gracias por el apoyo, Fabricio, de compartirles lo que he aprendido yo en 14 meses de estar desde pensar que el ChatGPT era una cosa mágica, a decir, oye, la verdad es que se equivoca muchísimo, no me sirve para nada, a después pensar, híjole, es que le estoy haciendo las preguntas mal hechas, no estoy estructurando, no hice un onboarding, a crear este proceso en el cual yo tengo ya 10 agentes para tareas específicas que me ahorran muchísimo tiempo, desde leer mis correos hasta no solo leerlos, sino si me dice, oye, es urgente contactarle a este cliente por tal razón, le puedo decir, hazme un borrador de la respuesta, y entonces también, y no quiere decir que yo haga copy-paste y lo mande, porque eso es un error terrible. Lo puedo leer y lo puedo decir, oye, está bien, lo corrijo y lo mando. Y luego, algo muy importante también que tengo yo como cultura con mis agentes y mis chats, y etcétera, es, aparte de decirle que no esté siempre de acuerdo conmigo, que me haga las preguntas necesarias, después le regreso el documento, le digo, mira, así quedó finalmente el documento, apréndete, ve los cambios que se hicieron y apréndetelo para la siguiente ocasión. Y me dice, ya vi que hiciste estos cambios, lo voy a guardar en mi memoria, y la próxima vez ya los emplea y ya los hace. Entonces, además, tiene esta capacidad de aprendizaje. Les decía yo al principio que cuando usamos el lenguaje humano para capacitarlos, para entrenarlos, pueden aprender muchísimas cosas. Entonces, hasta aquí llega mi plática de lo que hacemos en Enterprise Thinking y lo que he aprendido recientemente, y estoy a sus órdenes. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Sí, si quieren hacer preguntas, es el momento. Juan. Juan Carlos. No, pues yo agradecerte, porque no entendía bien qué eran las gemas, qué era esto. Me acabas de abrir los ojos para empezar a usar Gemini. Yo tengo todo en Google y le voy a entrar por ahí, porque hago muchos reportes y ya tengo en ChatGPT algunos entrenados para para hacer más fáciles todos los reportes mensuales de mercadotecnia. La ventaja, y como te decía Fabricio, Juan Carlos, es que también, como tenemos los documentos en el Drive, si ya tienes todo en Google y si tienes un Drive, estás como en un lugar cerrado, entonces no tienes el riesgo de estar subiendo documentos, sino todo se va a manejar adentro del Drive y con documentos que tú le compartes. Flow también hace eso, pero no es de parte del ecosistema de Google, que tienes esa ventaja que todo es el mismo ecosistema. Y si usas el ChatGPT gratuito, hay cosas que te limita y hay cosas que no puedes hacer, y Google tiene mucho más amplio el espectro de las cosas que puedes hacer gratuitas.
Yo te diría, Juan Carlos, que si ya usas Gemini o Workspace o algo así, yo pago una de $20, la Pro o algo así, pero es increíble porque en cualquier lugar de Google está Gemini de soporte y le puedes decir, ayuda, me ajusta, corta, sugiere. Entonces, si ya tienes, ¿Cómo hago esto? si estás todo integrado, o sea, si ya tienes la información ahí, híjoles, cómprate una membresía de 20 y vas a ver que te va a hacer muy Tengo la membresía de ChatGPT, pago. Y también de 20, también hay una de 20, ¿no? Hay una de 20 en Gemini también, y seguro como tu trabajo está ahí, va a valer todo la pena, ¿eh? Como para hacer la migración hacia Gemini. Pues yo las uso, yo tengo todas, excepto, sí, la verdad es que sí, las pago todas. Pago la Pro de Google porque la uso mucho, porque yo soy publicista igual, entonces yo hago muchas imágenes y videos, entonces tiene una plataforma de VEO que pues, ayudan todos esos créditos. Entonces, pero ya integrado con Google, la verdad es que págale la pequeña, solo para que tengas Gemini en todos lados y toda la información va a viajar súper automatizada, vas a tener más créditos y todas las herramientas, que eso es como lo padre, no va a haber limitación de herramientas. Desde la más barata, la de $20, tienes todas las herramientas y seguro le vas a sacar más valor aprendiendo cómo automatizar cosas, ¿no? Que como las que nos enseñó Manuel. Y pensar de manera estructurada exactamente para qué quieres que funcione y cómo y en qué formato. Y luego la otra, lo que decías, Fabricio, además, toda la presentación que vieron, todas las ilustraciones, las hice con ChatGPT, con crear imágenes. Yo diseñé todo, lo hice por escrito, se lo compartí y le dije, vamos a hacer unas diapositivas. Me mandó un ejemplo, las corregí. Ya que estaba todo bien, le dije, ahora vámonos de una por una. Genera esta, genera esta, genera esta. Y lo que me hubiera yo tardado en hacer la presentación, a lo mejor una semana, me tardé 3 horas. Entonces, hay que sacar ventaja. La verdad es que es una gran herramienta y los invito a que la usen y que si tienen cualquier duda, estoy ahí en el grupo y sigamos platicando con mucho gusto. Gracias, Manuel. Oye, Manuel, antes de preguntar si alguien más tiene una duda, y no sé si nos podrías como decir qué sería para las personas que están como iniciando en esto o que están apenas como jugando con estas herramientas, ¿qué sería una tarea que nos sugerirías probar o nos dejarías intentar después de esta clase para que empecemos como a incrementar nuestro nivel con todo lo que es Yo creo que LLM? Sus tareas, primero decidir si quieren usar ChatGPT o Gemini o lo que usen, es igual. La verdad es que lo importante es la estructura mental y empezar a hacer las tareas diarias como les enseñé yo, ahorita que entré, es decir, oye, pues vamos a recibir o vamos a redactar cosas muy sencillas de su día a día, de decir, oye, tengo un cliente hoy tengo que hacer un correo con tales características. Yo tengo una hija que es psicóloga, estudió en la UP de psicología, y lo empezó a usar así. Me dijo, ay, papá, me llegan muchos correos. Le dije, que te haga un análisis de correos y que te los responda. Pero tú califícalos. Y así empezó. Y ahorita, bueno, me dice, no. Ya hizo un agente que le ayuda a hacer los reportes de cada uno de sus pacientes, hace un análisis. Y como decía Fabricio, tiene Gemini y tiene ChatGPT y los compara, pero también acuérdense, los seres humanos somos los que calificamos, los que estructuramos. Pero así como una tarea de empezar a quitarnos como que el miedo y la flojera de usarlo, si tu tarea diaria es revisar correos, que revise tus correos. Si es hacer un análisis de un Excel, compártele el Excel y que te haga el análisis. O sea, empiecen con las tareas que ustedes hacen diario, así como con la flojeritis de decir, ya llegué, prendí la compu y ¿qué hago? Y eso es lo que hay que empezar a hacer. Yo les diría aquí que todos son profesionales, todos cobran, hacen facturas o hacen cotizaciones. Yo tengo, por ejemplo, mi GPT y Gema que hace cotizaciones, le metí todas mis otras cotizaciones, mis listas de precios y proyectos, y simplemente le digo, pues aquí está, ¿cuánto cuesta en 2026 hacer estas cosas? Y me lanza, le digo, hazme una cotización con el nombre de esta persona, esto, y me echo el borrador en un documento, y yo nada más fijo y digo, pues este cambiecito acá, si es un extra. Entonces, cotizar puede ser un elemento. Obviamente los correos ya deben de todo el mundo, úselo para procesar correos en las mañanas o a cualquier hora, las cotizaciones.
luego reglamentos y cosas. Yo soy parte de una junta del residencial donde vivo y pues metí todo, reglamentos, Análisis de contratos. análisis, exacto, legal, muchísimas cosas que ustedes tengan que leer y que, o saber, o basarse en algo, en información de decir, tengo que ir al soporte como a la biblioteca interna, pues esa biblioteca métanla en un Gemini y solo hacen su pregunta ahí, ¿no? Oigan, algo también que tiene mucho valor y que muchas de las personas con las que trabajo hacen muchísimo y se sorprendieron y no sé por qué no lo hacíamos, seguir a nuestra competencia y claro, seguir costos y precios, decir, oye, por ejemplo, tú que hablas de publicidad, ¿en cuánto está en el mercado tal cosa? Oye, yo me dedico a importar maquinaria pesada, por ejemplo, y sabes que son tus 4 clientes, tus 4 competidores. Le puedes decir, oye, entra a estas páginas, estos sitios web, y pones el sitio web de tus 3 competidores y haz un análisis de lo que hacen, de los productos que venden, haz un análisis de sus precios y te hace un resumen ejecutivo y ves cómo está tu competencia funcionando y tú puedes tomar mejores decisiones. Y eso es una manera muy buena de decir, oye, tengo 15 minutos, voy a hacer un análisis de mi competencia. ¿Qué están haciendo en TikTok? Si tienes Grok, por ejemplo, si quieres ver algo en X, Grok es una gran herramienta. Decir, oye, ¿qué se está diciendo de tal cosa? Cualquier cosa que hagamos o que tengamos en mente decir, hijo, yo quisiera saber qué hace mi competencia, ya lo podemos saber. Es cosa de preguntarle estructuradamente qué quiere saber, por qué lo quiere saber. Oye, investiga estos 3 sitios de internet porque necesito saber el precio de X máquina y dame la respuesta en un resumen ejecutivo y en un archivo de Excel. Y entonces empieza a ser muy útil porque ya te da un resumen ejecutivo. Como decías también, Fabricio, un contrato. Oye, dame un resumen de este contrato y conforme a la ley de la Ciudad de México de tal cosa, dime si está conforme. Y te hace un análisis y te dice, estos 3 puntos no están conforme a la ley, hay que hacer estas 3 correcciones y tal. Por supuesto, ahorita todavía no le crean al 100%, tengan su departamento legal o su cuate abogado que les ayude, pero les puede resumir y ahorrar muchísimo tiempo. ¿Sale? correcto. Ahora sí. Listo, pues muchas Perfecto. gracias por su atención Muchas y gracias, sus Manuel. órdenes. Gracias, a todos. Felipe. Gracias, Manuel. Gracias a todos por haber venido. A todos los Muy asistentes. amable, Manuel. Muchas gracias, Philip. Les comparto la presentación en un ratito. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Chao. Bye. Hasta luego, bye.